Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a Café de Periodistas, segundo día de este nuevo arranque de enero del 2022 y con datos preocupantes con respecto al incremento de casos positivos en la isla de Lanzarote, en el conjunto de Canarias, en el conjunto del territorio español. No sabemos muy bien qué medidas va a implementar el Gobierno nacional, aunque las comunidades autónomas de una manera casi arbitraria van decidiendo cuáles van a ser las que se vayan ajustando mejor a sus contextos locales. En el caso de la isla de Lanzarote, hoy tenemos 4.540 casos positivos. Solamente ayer se sumaron más de 204 nuevos infectados. Además, hay que recordar que hay 20 personas en el Hospital José Molina Orosa que están ingresadas por COVID y que entre ellos destacan 3 que están en la UCI. Son personas de un perfil de mediana edad, entre los 56 y los 65 años. Y esto, de cierta manera, también nos empieza a despertar, ¿no?, de nuevo, o activar, mejor dicho, el pilotito rojo de la alarma, porque hasta ahora nos habían dicho que la Omicron iba a tener una incidencia, una letalidad, ¿no?, muchísimo más leve que la Delta y una incidencia, digamos, en el cuadro clínico médico más leve, pero lo cierto es que empiezan a entrar ya en los hospitales pacientes que se pueden empezar a considerar de edades vulnerables. Vamos a tratar todos estos asuntos con los que nos acompañan en la jornada de hoy, como es el caso de Pedro Martín. Bienvenido. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz año nuevo, que no nos habíamos encontrado. Igualmente. Y ayer ya se lo deseé a Andrés Martínón, que vuelve a estar hoy de nuevo con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, José, ¿qué tal? Bueno, noticia también relevante, que los centros turísticos han optado, ante la situación en la que nos encontramos, por realizar test de antígenos a todos sus trabajadores. ¿Está acertando Benjamín Perdomo? Hombre, ¿y quién va a decir que no, no? Cuanto más medidas, siempre se ha dicho, ¿no? Cuanto más medidas se tomen simplemente para intentar evitar contagios, bueno, ahora lo de evitar contagios masivos hasta suena a chiste, ¿no? Viendo sobre todo lo que ha pasado y las previsiones que hay, que te comentaba yo antes de empezar el programa, y que son verdaderamente, yo no sé si ya alarmantes, porque creo que si se tienen previstas no habrá alarma, pero sí son llamativas, ¿no? Esa 50% de la población mundial dentro de un mes y 15 millones de españoles contagiados que hayan pasado ya la enfermedad en los próximos 6 meses. Son los datos que daban hoy todos los diarios a nivel nacional, las noticias a nivel nacional. Y la verdad es que, hombre, habrá que empezar a convivir. Por cierto, otra de las debates que se está produciendo, he visto la velocidad con la que se está propagando esta variante, la Omicron, es el debate entre pandemia o endemia, el de considerar esto ya una enfermedad endémica, ¿no? Creo que ayer iba, ¿no?, por esa Le vamos a escuchar dentro de un ratito para refrescar algunos de los datos que nos ofrecía, porque él es de los que opinan que, por cierto, no hemos llegado ni siquiera al pico de esta nueva sexta ola. Lo haremos, según él, y sus estimaciones a finales de enero, y ya estamos diciendo que nos podemos prolongar con estos registros de positivos bastante altos hasta el mes de marzo, así que después retomaremos parte de su conversación. Perdón que te había interrumpido. No te puedo decir, más o menos estaba terminando, ¿no? Que es llamativo y que, bueno, habrá que convivir con esta situación, tendremos que acostumbrarnos, está desbocado el virus, es verdad que no nos habían dicho que iba a pasar esta situación, de que corriera con tanta velocidad. Afortunadamente sí acertaron con lo de la virulencia y veremos a ver si hay recursos suficientes, sobre todo desde la atención primaria, para atender todos estos casos, ¿no? Bueno, pues ya te digo desde la atención primaria, perdóname Andrés, para hacer un recordatorio a los que nos están viendo, que volvemos a subir a lansaluddigital.com un reportaje en el que incidimos en aspectos importantes. El titular es que hay centenares de altas médicas que no se contabilizan en los registros de positivos diarios, y esto está generando cierto desfase, ¿no?, que también preocupa mucho a las autoridades sanitarias. Novedades con respecto a que a partir de mañana en las farmacias, por cierto, el que no lo tenga puede ya recibir su certificado COVID de vacunación, que saben que es obligatorio para entrar en muchas instituciones públicas, restaurantes, actos culturales y de ocio, e incluso para viajar, ¿no?, dependiendo al territorio al que uno se desplace. Así que esta también es una noticia importante. Sí, bueno, comento varias cosas. Eso porque, como tú has dicho, para los que tenemos un móvil, la verdad que la descarga es bastante sencilla, el certificado COVID es bastante intuitivo, pero es verdad que hay gente mayor
El otro día fui por otra cuestión administrativa al centro de salud y lo que la cola era no era para ir a los médicos o enfermeros, eran para mucha gente mayor pidiendo el certificado COVID. Y eso es lo que se quiere evitar. Y por otro lado, lo que estaba diciendo, ¿no?, en este caso Pedro, lo del convivir. Ayer cuando lo hablábamos con Amos, y es verdad que también él dijo, ¿no?, porque le preguntamos, ¿no?, en este caso por el tema de lo de... Bueno, él dijo varias cosas, ¿no? En un principio, él decía que me hizo gracia porque él no le daba importancia tampoco a lo de... ¿Cómo fue lo que le pregunté? Bueno, ahora no ¿Quieres que lo recordemos? Porque a lo mejor está dentro de las declaraciones que nos ofrecía ayer y que nuestros compañeros del servicio informativo pero lo cuento rápidamente, se me fue un poco la bola. Que el tema de lo de los casos que no eran notificados, las altas médicas no eran notificadas, porque no lo sabía explicar bien, él lo que venía a decir, al final dio la razón. Lo que pasa es que, claro, es fácil decir que hay más casos. Hay más casos, es verdad que entonces ahora lo que quería hilar un poco con el tema de lo de los centros turísticos es que cuanto más antígenos se vayan haciendo a diario, pues más casos va a haber. Yo sí creo que el pico, como dices tú, yo creo que va a estar en enero, porque es verdad, al final va yendo como 2 semanas después, y él lo decía, en Reyes, acabará siendo, pues por finales. Lo que estamos viviendo ahora es el puente. Es el puente. Bueno, yo diría más el 24... Y yo creo que 31 va a llegar, está llegando, y Reyes todavía queda. Y como decíamos, la fase 4 nos duró, o sea, recortar. Es verdad que luego ya había un momento en que era desproporcionada todas las altas médicas con respecto a las nuevas Lo tranquilizador de todo esto es que lo que se está junto con este repunte tan impresionante, ¿no?, pues está siendo, la verdad es que bastante llamativo, se va hablando en paralelo con el final, del final de la pandemia, y eso por lo menos a mí me tranquiliza. Vamos a ver y escuchar, en este caso, a Amos García, sobre todo porque ayer también le preguntábamos por esa circunstancia, la saturación, el desbordamiento de trabajo que tienen los médicos de cabecera, los médicos de familia, en los ambulatorios, y qué alternativas, ¿no?, se pueden plantear al respecto. Sobre todo también parte de ese embudo está en tramitar bajas y altas de los afectados. Va a haber modificaciones y novedades a este respecto, se las cuento después de escuchar a Amos García. No tener síntomas. El jefe de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias reconoce que puede haber un desfase en estos momentos entre las altas epidemiológicas y los casos activos en las islas en general y en Lanzarote en particular. Amos García, en cualquier caso, cree que hay más casos activos de COVID-19 corriendo por Canarias que los oficialmente detectados. Lo más razonable es pensar que puede haber un desajuste en relación a las cifras, pero es más, si me permite, yo te diría que lo que estoy es plenamente convencido que el número de casos activos es muy superior al de los 4.350. Lo que pasa es que muchísimos de ellos o no son conscientes o porque han resultado asintomáticos o con un cuadro leve al que no le han dado importancia. Pero estoy convencido que dada la amplia difusión que tiene la variante Omicron, lo más probable es que el número de casos que están contabilizados oficialmente sea inferior al que realmente se... El especialista canario cree que la alta contagiosidad de la variante Omicron eleva los riesgos de que muchos enfermos acaben ingresando en hospital. Tenemos que tener claro que al haber este número de casos tan brutal, lógicamente, por pura lógica matemática, va a haber también un incremento de los casos complicados y de los casos graves y desgraciadamente de los fallecimientos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un porcentaje de un 1% en 100 pacientes que en 10.000. Calificó de entendible la nueva estrategia de solo hacer seguimiento de los casos de los contagios en personas vulnerables o en casos graves, dado el volumen de afectados. Pero sí puedo entender que en el contexto de haber superado la cuarentena de 7 días, y siendo consciente además que es algo que falla en el mensaje, que no se repite, de que en los 3 días inmediatamente siguientes a ese alta de la cuarentena hay que ser todavía extremadamente escrupuloso con las medidas que se recomiendan desde el ámbito sanitario, pues se puede recuperar la vida en la normalidad extraña que tenemos todavía. Por otro lado, Amos García confirmó que las personas recientemente contagiadas que no han recibido la tercera dosis tendrán que hacerlo a la 4ª semana de recuperarse de la COVID-19, una cuestión que ha creado controversia en el mundo científico.
Hoy hemos hablado con uno de los que están al mando también de la gestión de la atención primaria en la isla Lanzarote, con el especialista, porque es médico, Agustín González, y nos ha dado algunas aclaraciones que yo creo que es importante transmitir también a la audiencia, ¿no? Por un lado, los rastreadores se están dedicando ya a otra cosa, es decir, ya no va a haber rastreos minuciosos como se hacía antes, ¿no? Ni llamar a todos los contactos estrechos de ese positivo, solamente se llamará a aquellos que tengan dos condiciones primordialmente, que sean mayores de 65 años, es decir, personas vulnerables, y también que tengan bajas defensas, y en este sentido pues se les ofrecerá la posibilidad de hacerse la PCR y el test de antígenos para que salgan de dudas si son o no positivos. Al resto no. Entre otros motivos, porque la propia Organización Mundial de la Salud viene a decir que un 5% de positividad en la población es ya imposible realizar un rastreo eficiente. Entonces, ¿a qué se van a dedicar los rastreadores? Pues precisamente a este tema de las bajas y a este tema de las altas. Alguien que se contagia, imaginemos, de COVID ayer, recibirá la llamada del rastreador y este ya le dirá cuándo puede volver, en teoría, a la vida normal. Quiero decir, en teoría, si no tiene síntomas, y también extremando las precauciones, porque de los 7 a los 10 días hay que tener claro que estas personas no se pueden quitar la mascarilla, tienen que reducir al máximo sus contactos sociales y también, de cierta manera, impedir la propagación de una manera solidaria con los demás, ¿no? Pero en principio no necesitarán más notificación que esa que les hace el rastreador en ese momento. Y para las altas médicas, atención, porque va a haber una novedad a partir de mañana, y es que los facultativos que forman parte de ese equipo COVID, es decir, de esos rastreadores, podrán directamente a través de una plataforma, un mensaje móvil, nos han especificado que tenga un enlace, pues tramitar el alta médica de esos pacientes. Así que, de cierta manera, eso evita que haya un colapso mayor en los centros ambulatorios. Espero haberme explicado bien, Pedro. Sí, más o menos. Yo sí lo he entendido, y estoy seguro que la gente también. Aunque yo no es por nada, yo tenía nos lo dijo un compañero, que es que incluso no estaban dando alta, sino la alta te la tomabas tú de forma automática una vez que pasaba los el tiempo, días. ¿no? Los 7 días. No, pero una alta epidemiológica, esa es la que estamos hablando, que no se notifica más que por el rastreador que te dice a los 7 días, si no tiene síntomas, bueno, pues vuelve usted un poco a su vida rutinaria, con precauciones. Y luego está el alta médica, que es otra cosa que sí te la tiene que facilitar ese documento acreditativo. Todo lo que explicaste se refería a esta última. Te lo tiene que tramitar un facultativo, un médico del Servicio Canario de Salud, y en este caso no será solo el médico de familia, que también lo podrá hacer, pero teniendo en cuenta que hay una lista de espera de entre 10 y 15 días y que los pobres ya no pueden más, pues se les suma el complemento de que el médico integrante de los equipos COVID o de estos rastreadores pueda hacer esta tramitación de las altas médicas con esta plataforma. Sí, para echar una mano por la problemática que se está produciendo con el tema de las bajas, sobre todo desde el punto de vista laboral, ¿no? Que está habiendo bastante asentismo, también para intentar pues que este desfase que hay, ¿no? Con respecto a los datos que se están conociendo, pues no se produzca. Incluso decíamos que pueden haber incluso más contagios que de los que oficialmente se están dando. También es verdad que seguramente habrá muchas más altas de las que se están conociendo desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Hombre, está desproporcionado, ¿no? Todos los días está dando 300, 400 contagios y 12, 16 altas médicas. Yo creo que él da la razón. De todas maneras, también por decirlo un poco, también por darle algo de positividad. O sea, si ahora se cree que hay más casos, imagínate en la quinta, en la cuarta, en la tercera, en la segunda y la primera ola, donde cada vez, bueno, lo de las PCR, al principio las PCR eran imposibles, de los antígenos no existían, los de las farmacias, ahora cada vez hay mayor facilidad y estamos incrementando más eso. Yo sí creo un poco, al hilo de lo que tú decías al principio, cada vez se está normalizando más. Y yo sí tengo una cuestión que poner en la mesa, yo no lo sé si lo consideran, pero yo sí creo que cada vez, por ejemplo, 56 muertos en 2 años en Lanzarote, ¿vale? Ese es el balance por COVID. Vamos a dividirlo por 2 al año, son 28. Mi pregunta es, ¿cuánta gente moría en un año prepandémico de gripe? Yo no creo que estuviera la cifra
más baja de 28 o de 20. Y más sabiendo que no se contabilizaban tanto, no se perseguía tanto la prueba. Y luego esto, porque claro, hoy hablaba con Jorge Col, me decía, ya, pero bueno, pero la presión hospitalaria sigue siendo alta. No, la comenta hoy en este caso Montserrat Sison y dice, no, es estable. Pero lo que está alto es la presión sobre la atención primaria. Pero esa teoría que argumentas tú es lo que se está, por una parte... Es lo que se está lanzando ahora Es lo que se está lanzando para intentar asimilar el COVID con la gripe, lo que se puede convertir el COVID con la gripe. Pero es verdad que todavía hay especialistas que dicen que es muy precipitado. Es verdad, la Organización Mundial de Salud dice que es muy precipitado. Chicos, de cualquier manera vamos a hablar con Marta de León, que es secretaria del Colegio Profesional de Médicos de la provincia de Las Palmas, y le vamos a hacer una pregunta a tenor de lo que ha comentado nuestro compañero Andrés Martinón, porque precisamente ayer saltaba a la palestra un llamamiento, un comunicado de prensa que hacían estos médicos de atención primaria solicitando una mejor gestión por parte de las autoridades sanitarias. Y en concreto se referían a esta frase que he extraído textualmente de la noticia. La incidencia de la enfermedad grave por COVID es menor que la de la gripe y por lo tanto ellos reducen cierto valor a esos datos epidemiológicos, que según ellos hay que también saberlos medir y concretar para que no nos volvamos locos, ¿no? Entonces, en este sentido, Marta de León yo creo que va a tener la clave de la observación que has hecho y podremos salir de dudas. ¿Qué les parece en principio también que la atención primaria vuelva otra vez a rompérsele las costuras, ¿no? Y lo digo porque aquí hay que tener clarísimo que los grandes damnificados de la COVID no es ya el enfermo que pasa un poco de puntillas por el virus, sino los que están hospitalizados en la UCI preferentemente y los que fallecen, pero específicamente los enfermos crónicos. Hoy nos estaban explicando que a la atención primaria acuden muchas personas que necesitan analíticas porque son hipertensos, porque son diabéticos, porque han sufrido un ictus, necesitan un seguimiento, ¿no?, del médico de cabecera. Bueno, pues estas personas no pueden acceder a ese servicio porque se ha reducido enormemente para evitar las aglomeraciones. Y este es el auténtico drama al que se hace referencia por parte de las denuncias de los médicos de cabecera, que tienen que priorizar y que tienen que dedicarse a otra cosa que no sea el COVID. Y es la consecuencia de este contagio masivo, ¿no?, que está haciendo que mucha gente por miedo vaya a la atención primaria, ¿no? Pero es que está todo relacionado, por ejemplo, el tema de las farmacias también tiene que ver con lo mismo. Hoy daban un dato... Bueno, más bien no era un dato, era como si fuera otro llamamiento desesperado de una especialista, de una médica de atención primaria, de Tenerife, la ponían como ejemplo a nivel nacional, porque decía que había atendido a 96 pacientes en un día, y que es que no podía más, que estaba incluso a punto de llorar. Y evidentemente, ¿qué te voy a decir yo de los enfermos crónicos? Yo soy hipertenso, diabético, operado el corazón, yo no sé si me dejarían entrar o no, pero evidentemente conozco a mucha gente también que tiene diversas patologías y también tampoco hay que pensar mucho, ir mucho más allá en pensar que muchas patologías, en este caso el mío no, pero en otros casos la mayoría están relacionadas con personas mayores. Los centros de salud de Arrecife, bueno, de toda la isla de Lanzarote, muchos de sus pacientes son personas de avanzada edad, en el que desgraciadamente con el avance de la edad también se tienen patologías. Bueno, pues ¿no? Efectivamente la COVID no solamente es el cuadro clínico que conocemos de tos, malestar general, problemas para respirar, etcétera, sino los daños colaterales en el ámbito económico y también sanitario de todas aquellas personas que están esperando un diagnóstico que no llega, aquellas personas que esperan una operación y no llega o se aplaza porque tiene que ser reprogramada, y todos los que también esperan por ser recibidos simplemente por el médico de cabecera, y en el caso de Lanzarote les están dando cita a consulta entre 10 y 15 días de espera. Así que esta es la realidad que queremos hoy comentarles. Marta de León, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y bienvenida a esta casa, que espero que a partir de ahora sepa que es también su casa. Usted es secretaria del Colegio Profesional de Médicos de la provincia de Las Palmas y estábamos comentando antes de contactar con usted una frase extraída precisamente del llamamiento que han hecho algunos de sus colegas, ¿no?, en estas últimas horas. Dice la frase: la incidencia de la enfermedad grave por COVID es menor que la de la gripe. ¿A qué se refieren ustedes con esto?
Bueno, hacemos referencia antes al colapso precisamente del que ustedes hablaban de la atención primaria y sobre todo con patología leve de la COVID, y es o bien asintomáticos que quieren saber si tienen la COVID o no para ir a hacerse el antígeno, o bien sintomáticos leves, lo mismo, que quieren saber si tienen la COVID para que les gestionen un parte de baja. Entonces, la COVID ha copado que el 99% son cuadros relativamente leves y con tratamiento domiciliado, toda la atención primaria, gran parte de la hospitalaria, cuando en realidad solo el 1% evoluciona de forma grave. ¿A qué dedica un médico de familia su consulta diaria? Porque incluso todavía a día de hoy hay voces que apuntan a que hay muchos que no están haciendo su trabajo, es decir, que se les achaca que no estén atendiendo a pacientes. ¿Nos puede describir usted a qué se dedican día a día en la consulta? Bueno, la consulta del médico día a día es a ver enfermos. No hacemos otra cosa que ver enfermos más la gestión administrativa que generan a veces dichos enfermos, porque tenemos que generar certificado, solicitudes de ambulancia. Es decir, hay una carga burocrática administrativa en la consulta del cada día, fuera del tiempo de pandemia, en los médicos de atención primaria, que ha sido una reivindicación continua de este colegio de médicos de que saquen eso de alguna manera de la consulta de atención primaria. Pues eso más ver pacientes que nosotros tenemos que dedicarle nuestro tiempo. No es que el paciente entre y tú le gestiones en 3 minutos, que es el tiempo que tienes ahora, a darle respuesta a su proceso. La COVID va por un lado y los pacientes siguen existiendo por otro. Tanto los enfermos crónicos, como bien hacía referencia el contertulio que está ahí en plató, diabéticos, hipertensos, procesos trombóticos, hematológicos, oncológicos, la patología crónica que existe, más la patología aguda que se está dando. Es decir, cada día aparece alguien pues, con un lunar que se lo acaba de descubrir y que quiere saber qué etiología tiene, o con una lesión, o con un cólico nefrítico, o con un dolor abdominal agudo. Efectivamente, patología hay todos los días la misma que existía antes de la COVID. ¿Qué ha pasado con la COVID? Que pacientes con clínica ligeramente leve quieren venir también a hacer la consulta al médico con todo su derecho, para que le dé una respuesta a lo que tiene, ¿no? A su antígeno positivo, a su tiempo de aislamiento, a que le emita un parte de baja, a que le emita un certificado de vacunación, y eso ha colapsado totalmente la consulta médica. Tengamos en cuenta que nosotros también tenemos médicos muy vulnerables, que no los podemos exponer a la presencia física. Quiero decir, hacer consultas presenciales. Entonces, todos esos médicos que están en su consulta y que no los ven sus pacientes, están resolviendo telefónicamente, vía administrativa tal, todo lo que se va generando para aliviar a los otros compañeros. Pero decirles que los médicos estamos trabajando el 200% de nuestras capacidades. Pues Marta, voy a dejar a mis compañeros que también tienen preguntas que trasladarle, como es el caso de Andrés Martín. Sí, hola. No sé si estaba escuchando antes también, porque vi que estaba escuchando. Un poco, venga. A ver, yo estaba comentando el caso de que en Lanzarote en 2 años llevamos 56 muertos. Bueno, siempre 56 muertes son 56 muertes, pero si lo dividimos por 2 para saberlos por año, son 28. Entonces, mi pregunta es si usted tiene algún dato, no sé si es por la isla de Lanzarote, mejor, si es por la provincia también. Es decir, en un año prepandémico, ¿cuánta gente podía morir por una gripe? Y eso que hay que valorar que el control era mucho menor, porque de hecho yo creo que ahora la atención primaria está haciendo lo que hacíamos antes con la gripe. Yo de hecho, yo no sé si me he puesto malo con la gripe o no, porque antes uno no llamaba, te ponías 2 o 3 días malo y se veías que arrancabas. Por eso, no sé si la pregunta, no sé si se tienen esos datos de cuántos fallecían para establecer también esa comparación ahora que se quiere decir que vamos a vivirla como una gripe, ¿no? Y por otro lado eso de cómo es la atención primaria, que si se quiere regresar a como cuando tenemos una gripe, es decir, quédate en tu casa, si estás malo, ni preguntes casi, y al final ya los casos graves son ese 1%, no sé si decía, los que acuden a los centros de salud.
Sí, bueno, vamos a ver, la muerte por gripe del año 2019, que fue el año donde ya no se, el último año que se contabilizó los episodios de gripe, porque ya 2020 vino inicialmente con la pandemia, a nivel nacional fueron 4.638. Esta cifra es real, pero también depende de la fuente donde la consultes, porque no es lo mismo morir por gripe que morir con gripe. Es decir, que pacientes con patología crónica o pluripatológico que enfermaban de gripe fallecían. Esto no quiere decir que la COVID no provoque mortalidad. Claro que la provoca, sobre todo, ya lo hemos visto en pacientes con no vacunados sobre todo, patología previa, sobre todo si son pluripatológicos y, lógicamente, conllevan un ingreso hospitalario que complica la enfermedad y también fallecen. Es decir, que el que digamos que no es grave, casi tú me dabas la respuesta a lo que te voy a decir. Los sanos que teníamos una gripe y no era muy malita, pero que con fiebre alta, malestar general, nos quedábamos en casa, nos tomábamos nuestros antigripales, y resolvíamos la gripe y no íbamos a ningún sitio, ni a nuestro médico de atención primaria, ni lo llamábamos. Si necesitábamos una baja, pues íbamos, cogíamos la baja y cuando nos mejorábamos ya íbamos a buscar el parte de alta. Ahora, ¿qué pasa? Que los pacientes con la COVID asintomáticos van al médico de atención primaria y consumen entre 2 y 3 consultas. En ese sentido, Marta, hace usted un llamamiento también al sentido común y a la solidaridad, ¿no?, que tenemos que tener todos en un sistema de salud público. Lo digo porque también en el llamamiento que hacían ustedes pedían esa gestión de altura a las administraciones y plantean ustedes ciertas soluciones, que ahora también le voy a preguntar sobre ello, para un poco minimizar, ¿no?, estos efectos negativos de la COVID sobre la presión asistencial en los ambulatorios. Pero ¿cree usted que también hay que llamar y apelar a la solidaridad de la ciudadanía? Por supuesto, por supuesto. Nosotros teníamos que haber, quiero decir, nuestros políticos tenían que habernos dado respuesta antes de que la ola nos pasara por encima. Ya veíamos que la carga administrativa y que lo que se venía encima iba a colapsar la atención primaria. Por eso sacamos el concepto este de testómetros que tanto curiosidad ha provocado, que en realidad no es para hacer el test de antígeno, es para darle respuesta al paciente que tiene un test de antígeno positivo y que no tiene clínica ni síntomas para que lo vea un médico. Yo voy, me hago un test de antígeno, soy asintomático, pues usted como asintomático tiene que hacer esto y aquí está su papel de gestión de baja o su trámite administrativo para gestionar la baja. Es sacar de los centros de salud a toda esa población. ¿Cómo eso nos ha dado? Pues aquellos que no tienen síntomas, que se hacen un test de antígenos y es positivo, no hace falta que vayan al centro de salud para decir que tienen un test de antígeno positivo. Ya saben que tienen que guardar una cuarentena, que tienen que protegerse y proteger a los convivientes. Y el embudo lo tenemos ahora en el trámite del parte de baja y alta para las empresas. ¿Y qué solución plantea, Marta? ¿Qué solución plantean ustedes? Nos han dicho que rastreadores, es decir, los facultativos que están dentro de los equipos COVID, llamados un poco comúnmente como rastreadores, ayudarán precisamente en esto a través de altas médicas que además se van a informar a través de una plataforma, un mensaje móvil, etcétera. ¿Esta es una buena solución? Sí, claro. Si es que lo que pretendemos es que los médicos puedan ver a los pacientes COVID que tienen clínica y a los otros pacientes, con lo cual los trámites administrativos, los pacientes asintomáticos, los contactos estrechos se gestionen fuera de lo que es un servicio de salud. Un servicio de salud, me refiero a un centro de salud. Está claro que esto lo tiene que llevar la sanidad pública, no podemos ir a un centro privado para que nos lo resuelvan. No es eso lo que estoy pidiendo. Entonces, también es eso, quiero pedirle a la población que ya está sufriendo toda la frustración y la incertidumbre de la pandemia, un pequeñito esfuerzo más para hacer un consumo, como si dijéramos, moderado de los recursos sanitarios, sobre todo cuando no tengamos clínica que nos obligue a hacer la consulta a un médico.
Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle si, visto esta explosión de casos de contagio y sobre todo la repercusión que está produciéndose en la atención primaria, ¿esto no se podía haber previsto de alguna manera? ¿Cree que por parte de la Administración se han dormido un poco a la hora de afrontar toda esta situación, sobre todo este desbordamiento que están sufriendo ustedes? Sí, es que la atención primaria estaba desbordada antes, ¿Qué pasó? Que la primera, segunda, tercera y cuarta ola colapsó un poquito más los hospitales, ¿no? Y el temor en las UCI, no teníamos respiradores, claro, eran muertes directas en los hospitales y entonces se desvió toda la atención a los hospitales y de hecho ahora medimos la gravedad en camas UCI ocupadas y número de hospitalizaciones. Pero nadie pensó, como bien dice usted, y no se previó, que se tenía que haber previsto, que había un muro de contención que era el que evitaba ir al hospital, que era la atención primaria. Y ahora la ola ha pasado por encima de la atención primaria, sepultando a los otros pacientes que estaban ahí en su consulta con su médico, porque vienen los pacientes COVID, que ya le digo, lamentablemente, lo que viene es sin clínica o con clínica muy leve para que se le hagan fundamentalmente trámites administrativos. Se tenía que haber previsto, sí, pero yo creo que el virus lo que nos viene a decir es que no tenemos capacidad previsora y que hay que invertir muchísimo en salud pública y epidemiología. Marta, la última pregunta por parte de mi compañero Andrés Martínón. Sí, hola. Marta, la pregunta es un poco sobre la tercera dosis y los que se están contagiando todos estos días y están llamando para recibir esa tercera dosis. No sé si en la comunidad médica hay cierto debate sobre establecer esas 4 semanas, creo que se establece desde el gobierno, desde Sanidad, y hay algunos que dicen que al revés, que con las 2 vacunas y haber estado contagiado casi eres como una cosa súper inmune. No sé desde el colegio médico cómo se analiza. Híbrida, ¿no? Sí, la llaman así, pero que la pregunta es si puede haber un cambio en este protocolo, por decirlo, en este concepto, o se seguirá con estas 4 semanas y ponerse la tercera vacuna. Ahora mismo la comunidad científica nos dice que esperemos las 4 semanas y que nos pongamos la vacuna. Lo que sí se ha demostrado en el poco tiempo que tenemos, ya tú sabes que desde luego los estudios se hacen revisiones para saber si las decisiones que tomamos fue acertada, que cuanto más potente es la inmunidad que tiene el individuo, muchísimo más leve es la clínica que presenta y la capacidad de contagiosidad. Entonces, no se quiere perder la oportunidad de una tercera vacuna pese a que hayas tenido el contagio, porque siempre estamos contando que todos nos estamos contagiando con Ómicron, pero no es verdad. Podemos estarnos contagiando con Delta y efectivamente un refuerzo vacunal no nos viene mal. Hay que hacer ahora mismo caso a la comunidad científica y yo quiero ser respetuosa con eso, y si ellos creen que una vacuna más nos refuerza, aunque sea a un 10% de la población, vale la pena la inversión y ponérsela. Bueno, pues Marta, gracias por tu tiempo. Disculpa porque nos hemos liado un poquito sobre, el tiempo que habíamos planteado con usted, pero bueno, ya sabe que a veces la información es así de viva. Buenas tardes. Muchísimas gracias y agradecerle a la televisión que difunda toda esta información que es bueno para la población y para todos, claro. Pues hasta luego, gracias. Pues efectivamente se están implementando cambios, ya lo estábamos comentando, sobre todo en la tramitación de las bajas y de las altas médicas y epidemiológicas, porque son 2 cosas distintas y requieren 2 vías diferentes, pero en este caso se están implementando esos cambios por parte de las autoridades sanitarias, pero hay que informar muy bien de estos cambios para no seguir generando un disloque, ¿no?, en la población y que haya personas que todavía no sepan muy bien a qué puerta llamar cuando se ven en estas circunstancias. Pedro. Hombre, se hace lo que hemos hecho siempre. Si uno se siente un poquito mal, ir al médico. Evidentemente, si alguien piensa que tiene COVID, ¿qué haría cualquiera? Pues hacer lo mismo que hacíamos antes, ir al médico. Lo que pasa es que esto está produciendo una saturación. A mí sí me preocupa, y yo creo que sí se ha hecho un buen trabajo por parte de la gerencia y de la dirección de área, pero sí me preocupa que no se haya sabido, y digo más bien a nivel regional o a nivel nacional, que no se haya preveído
que toda esta situación lo que iba a desbordar, una vez que ya no venía con tanta virulencia, con tanta gravedad, aunque sí en esta cantidad, toda la saturación en la atención primaria y las consecuencias que lleva, por ejemplo, a las patologías que recordabas antes, o las personas vulnerables. Yo vuelvo a insistir, la mayoría, afortunadamente, se llega a tener esas patologías cuando tienes una edad avanzada en las personas mayores, pero también hay personas que no son tan mayores y que las tienen y que están sufriendo toda esta situación, ¿no? Bueno, pues como no todo es COVID, en la vida y en la información vamos a hablar de un espectacular vuelco que se ha producido en el sur de la isla de Lanzarote, en el municipio de Yaiza, que no ha implicado víctimas mortales, pero fíjense ustedes cómo ha quedado el turismo, ¿no?, que volcó en la jornada de ayer tras salirse de la carretera en el sur de Lanzarote. El vehículo quedó absolutamente destrozado y los servicios de emergencia tuvieron que actuar rápido para rescatar al conductor. El suceso se produjo en la LZ 701, dirección a Playa Blanca. Siempre que hablamos de accidentes en este punto viario, nos acordamos de la necesidad de establecer cambios, ¿no?, en lo que viene a ser la solicitud de ese eje sur en inversión viaria. Sí, porque esta carretera, hablábamos con Enrique Espinosa, tiene su trampa, porque es una carretera recta, es la vieja de Yaiza Playa Blanca, y entonces es muy recta, pero de doble sentido. Entonces, cualquier despiste te hace ir a la carretera contraria. Entonces, lo más probable, decía Enrique Espinosa, es que se haya producido una corrección en la conducción, a lo mejor que puede ir para ese lado y provocar una salida de carretera y un vuelco. Y luego, como decías tú, la foto era espectacular porque lo que se veía era el techo abierto como un abrelata. Pero, a ver, es que eso lo abrieron con un abrelata porque se utiliza por parte de los bomberos, ¿sabes? Una exageración, que fue complicada. Claro. Es verdad que lo que decía Usada no fue grave. Creo que el varón, el conductor, no perdió ni la conciencia. Pero bueno, tuvo una serie de heridas y la verdad que hay que tener, como dices tú, hay que tener entre mejorar las carreteras, luego mejorar y luego sobre todo los móviles, porque ahora uno no quiere decir qué pasó ahí porque uno no lo sabe, pero es bastante probable que, si no en este caso, es una de las causas seguras, la utilización de los móviles. De despistes, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece, Pedro, ya para concluir, porque está con nosotros a punto de entrar en plato Jorge Peñas, que además tiene que hablarnos de la incursión de Podemos en el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, sobre todo también de su ámbito de actuación y competencial, que en el caso de él será consejero de Empleo, de Participación Ciudadana, aunque ahora creo que lo llaman Gobierno Abierto, y de Vivienda, que este es un aspecto que también interesa mucho en la isla de Lanzarote, sobre todo con el tema de qué puede hacer el Cabildo en sus competencias para reducir el precio de los alquileres, que es muy abusivo en la isla de los Volcanes. Pero antes de esto, ¿qué te parecen las palabras de ayer de Echede y Eugenio aquí en Café de Periodistas, diciendo que la actitud del Partido Socialista con respecto al solar del Ginori y las acusaciones hacia Coalición Canaria y Partido Popular por ese crédito de más de 20 millones de euros es una payasada, dijo Echede y Eugenio? Las acusaciones del Partido Socialista, yo lo que creo que se equivocó en el término. Yo creo que lo que tiene que ver con Ginori no es nada para reírse en ningún aspecto. Y después que la responsabilidad la tiene el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria y cualquier partido, cualquier persona que haya tenido responsabilidades de gobierno durante, pues desde el 2008, que creo que se fue gestionando esta operación, hasta 2014 que se hizo firme la sentencia. Es que según yo tengo entendido, precisamente esto se remonta efectivamente al 2008, o sea, como de 30 años para atrás, y por la mala decisión del Ayuntamiento de Arrecife de usurpar, digamos, un suelo que no le correspondía. Y a partir de ahí, de esos lodos, estos barros, bueno, ¿no? Yo creo que ahí hay más cosas. Es un suelo que no le correspondía, pero es que también ese suelo no existía. Era un suelo que fue ganado al mar. Alguien tuvo que registrarlo. Una vez que se ganó al mar, alguien tuvo que registrarlo. No hizo nada el ayuntamiento. Después se empezó a pleitear por parte de los antiguos propietarios, ¿no? Antiguos propietarios empezaron a pleitear, le dieron la razón. Después los actuales propietarios pues han ganado el último juicio, que fue 2012. En el 2014 se hizo firme la sentencia. Pero es que habían informes anteriores. Bueno, la verdad es que todo yo es que no quiero emplear palabras gruesas, pero una golfada en toda regla, un escándalo total y absoluto lo que ha pasado en torno a Ginori. Que se ha buscado una decisión para intentar pagar menos en intereses.
Bueno, lo que pasa es que la última alternativa esta que dio el Partido Socialista, que llega tarde, yo no sé si llega mal, porque a lo mejor hay posibilidades de que se retrotraiga algún procedimiento, pero o sobre todo si lo tiene en cuenta el Consejo de Ministros. Pero hombre, esto es el ejemplo claro de que en Arrecife ha acampado la ilegalidad y las golfadas a sus anchas, y que muchas de las responsabilidades las tienen los mismos partidos que ahora están gobernando. Y a mí me gustaría, por lo menos yo, y quiero hacer nada más que un breve apunte con respecto a las comisiones de investigación. Yo no he visto ninguna que sirva. Comisiones de investigación llevadas por políticos. Los políticos están para gestionar, para representarnos, para ir a actos públicos. Y es que de repente aparece documentación, ¿no? Sí, que sí, estaba en el expediente. Eso es otra. Pero eso no lo ha descubierto la comisión de investigación. Yo vuelvo a insistir. Yo creo que hay profesionales nombrados al respecto. Nos lo dota nuestro sistema, que se llama el Ministerio Fiscal. La Administración de Justicia tiene también jueces, que esto se podría poner en manos de alguien y que investigue y que caiga quien tenga que caer, y si se puede no pagar ese escándalo de volver a retrotraer, porque ya está casi pagado, ese dinero, creo que es lo mejor que deberían hacer. Ahora ya veremos cómo termina todo esto. Pero yo, con respecto a lo que decía, perdón Andrés, con respecto a lo que decía Eugenio, a lo mejor se refería para descalificar las palabras del Partido Socialista, pero en esto no hay nada de payasada, esto es un verdadero escándalo. Yo lo único que creo es que se pudo haber llegado hasta un acuerdo con unas cantidades mucho menores. Se está pagando a precio de 27 millones, ¿no? Al final el cómputo global es 27 millones. Un parking de tierra de 27 millones. Que podías haber hecho el Empire State Building. Y la verdad que uno dice, y esto ya se ha dicho, yo no estoy contando nada nuevo, es que hay que mirar un poquito más allá al islote del francés. Eso sí que puede ser más grave. Es verdad que también luego hay bandazos políticos que es curioso, porque después que si lo deslindes y no sé qué, es verdad que puede haber dado un cambio. Pero si la cosa le saliera mal al ayuntamiento, nada tiene que ver el valor que tiene el islote del francés con lo que llega. Es decir, que si hay que trabajar y esto ya está perdido, ponte a trabajar en lo siguiente, que esa sí que puede. Bueno, esa puede hacer arruinar al ayuntamiento de Arrecife, pero con seguridad. Bueno, en su momento del Partido Socialista, y en concreto también la concejal, la señora Duque, pues se negó, ¿no?, a aceptar este plan de pagos, a aceptar el crédito y la fórmula por la que sí se inclinaba Astrid Pérez principalmente, ¿no?, alcaldesa de la capital. Pero después ellos mismos, escuchando las explicaciones y argumentos de sus compañeros de pacto en ese momento, pues cambiaron de opinión y en principio avalaron ese crédito de 27 millones de euros. Por eso los términos que utilizaba ayer Etxeberria Eugenio al referirse a payasada, ¿no?, con el cambio de opinión pública específicamente del Partido Socialista, pues en estas últimas semanas, desde que se rompiera el pacto con el Partido Popular y dejaran de estar en el gobierno de la capital lanzaroteña. Pues gracias Andrés, te despido a ti y en nada regresamos con Jorge Peñas y con más información relacionada en este caso con la primera corporación insular, el cambio de timón que dice que va a experimentar la isla de Lanzarote gracias a la incursión de los podemitas en el gobierno junto al Partido Socialista, y vamos a ver cuál es su hoja de ruta. Seguimos en Café de Periodistas. Ya saben que ustedes también pueden seguir la actualidad al segundo en lanzalotdigital.com y a través también de los servicios informativos de Lanzarote Radio en la 90.2 FM. Tienen distintas vías para estar plenamente permeabilizados con la actualidad conejera. Vamos a hablar con Jorge Peñas, que acaba de incorporarse ya a las labores de gobierno en la primera corporación insular de la mano de Podemos, y él va a tener pues un cargo importante en empleo, en vivienda y en lo que vienen a llamar gobierno abierto, que es un poco la antigua participación ciudadana. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. Pues sí, asumiendo este reto, como estaba diciéndoles aquí off the record, un poco aterrizando, estamos ocupando los espacios físicos y conociendo al equipo, y la verdad que un reto. A mí me tocan 3 áreas que creo que no son áreas menores, como es vivienda, con el reto que tenemos, empleo, y como decía, gobierno abierto, que es una fusión de participación ciudadana y de transparencia, que une eso, que la gente pueda conocer el estado de tramitación de los procedimientos, de los expedientes, en qué se gastan los dineros,
y tener un poco una comunicación mayor con los ciudadanos, ¿no? Que yo creo que es una de las asignaturas pendientes de cualquier administración. Dices de que no son áreas menores y efectivamente no lo son, pero no precisamente para las competencias, ¿no?, de la primera corporación insular. Ahí se sienten ustedes un poco limitados. Por lo tanto, ¿en qué va usted a priorizar? ¿Cuál va a ser la hoja de ruta viable y factible, ¿no?, en el poco tiempo además que tienen por delante en la legislatura? Sí, hombre, hay que ser conscientes de que tenemos por delante no una legislatura, sino prácticamente un año y poco. Entonces, nos hemos marcado pues unas metas, yo creo que más realistas. Hemos asumido áreas que un poco por nuestro perfil personal y profesional pues podemos asumir. Y realmente los objetivos que tenemos en empleo pues es la creación de un empleo digno y de calidad, creación de nuevos nichos de empleo, pues como nos marca Europa, en descarbonificación, en empleo verde, en transición ecológica, en digitalización, dotar de herramientas a los ciudadanos y ciudadanas para que puedan acceder en mejores condiciones a un empleo de calidad. Yo creo que es lo que nos demanda, ¿no? Pero esos son términos, perdóneme, un poco genéricos, sí. Y yo los aplaudo todos, créame, pero preguntas más concretas y específicas con respecto al contexto de Lanzarote. ¿Los planes de empleo se van a estar ligando otra vez a la limpieza de los márgenes de las carreteras? No, por supuesto que no, Usoa. Yo creo que hay un desconocimiento de las posibilidades que te da tanto la formación dual para el empleo como los convenios. Tradicionalmente se ha relacionado con ocupar 6, 8, 9 meses a las personas en una actividad que tiene poco beneficio tanto para la sociedad como para ellos mismos, y estamos ya trabajando desde el día de hoy, que me he reunido con los técnicos de empleo, en trabajar con los agentes sociales, con las academias que están trabajando aquí, con el tercer sector, con el Servicio Canario de Empleo, que tenemos una reunión pendiente también con el personal que lleva los PFAE, y estamos abriendo nichos. Lo hemos hecho en donde tenemos responsabilidades de gobierno, como es en TIAS, abriendo, por ejemplo, planes de formación en el sector primario. El campo nos da muchas posibilidades de vermicompostera, de trabajar nuevas técnicas que hunden sus raíces en la agricultura ecológica y que luego tiene bastante proyección laboral, es decir, hay una demanda de productos sanos, ecológicos y de calidad, y por ahí hay una inquietud bastante importante. También la innovación, crear nuevos nichos en tecnología, acabar con la brecha digital. Por ejemplo, en TIAS teníamos un PFAE de creación de páginas web, ha tenido muy buena aceptación. Pues ese modelo, las cositas que en las experiencias de gobierno hemos tenido, lo vamos a llevar al Cabildo y en ello estamos. Pero perdón. Y nada más que una curiosidad, para no cambiar de tema, con respecto a empleo, Jorge, buenas tardes antes que nada. Buenas tardes, don Pedro. El tema de incentivar, porque evidentemente la formación es básica, y también, pero después con respecto a lo que hablas de mejorar en la calidad del empleo, a no ser que intervengas en la colaboración con respecto a unas empresas para incentivar a que haya mejores empleos, muy complicado va a ser, porque ustedes no se van a meter en el Servicio Canario de Empleo, ¿no? ¿No se podría buscar alguna fórmula para colaborar con las empresas de Lanzarote, ayudar a esas empresas, que no es tu responsabilidad, pero que sí creen empleo y ese empleo de calidad, intentar dirigirlas un poco para que esté todo relacionado? Claro, de hecho el apoyo, Pedro, es a todo el abanico, es decir, de la Consejería de Empleo ahora mismo tiene en marcha planes de apoyo a la Confederación de Empresarios de Lanzarote, a la CEL, a la Confederación de Empresarios de la Hostelería, a la Cámara de Comercio, es decir, se trabaja de la mano no solo de dotar de herramientas a los trabajadores y trabajadoras, sino también de fomentar en ese empresariado. Hay proyectos específicos para fomentar la contratación lo más fijo posible. Está claro que nosotros no podemos tirar de la demanda, que el empleo es el que es, y como empiece la sexta o la séptima ola, pues viene el miedo y lógicamente vienen las cancelaciones y bajará, porque no tenemos sino el monocultivo del turismo de masa, nos guste o no nos guste. Sí, pero se puede de cierta manera costear la contratación, ¿no?, de nueva mano de obra, sí, en un porcentaje X que ustedes determinarán, porque no sé qué presupuesto tiene usted y si el presupuesto, por cierto, lo tiene un poquito agotado ya. No, nosotros nos enfrentamos con un presupuesto de dos. Agotado no lo puede tener, porque está empezando el año. No, pero me refiero a que la anterior consejera de Empleo activa ha estado en cuanto a ayudas y demás. No sé cómo se ha encontrado usted también en el departamento en cuestiones contables. La anterior, bueno, ha habido dos. Nerea, que la verdad que me ha ofrecido la máxima colaboración y una actitud personal, pues como siempre, intachable. Luego ha estado Carmen Guadalupe en este periodo de impasse en el final del año. Y sí, la verdad que el acuerdo que alcanzamos PSOE y Podemos incluía que teníamos que esperar para negociar los presupuestos del 22, que tenemos que sentarnos y dotar tanto de medios personales como humanos a las áreas que tenemos. Y sí, nos planteamos con toda la ilusión y todo el margen abierto para este año
para este año, que además nos vienen los fondos Next Generation de recuperación y resiliencia de Europa. Podemos aplicar remanentes, es decir, a pesar de que todavía la recuperación no es 100%, tenemos motivos para afrontar el 2022 con optimismo y pensar que podemos hacer cosas interesantes y distintas. ¿Puede asumir usted ahora mismo, desde aquí, el compromiso de liderar lo que viene a ser la intervención, entre comillas, dentro de la legalidad, por supuesto, sobre el alquiler en la isla de Lanzarote? ¿El precio del alquiler? Como siempre pasa en la Administración, hay un problema de competencias, pero yo estoy por la labor de que se tiene que intervenir en el precio del alquiler en un mercado tan tensionado como es el lanzaroteño. Es decir, aquí hay un impacto muy grande del alquiler vacacional, los precios no han bajado y hay un sector muy amplio de la población vulnerable que prácticamente no tiene acceso al mercado libre. Entonces las administraciones no se pueden poner de perfil y de hecho yo he asumido Vivienda, que prácticamente, como ustedes saben, no tiene competencias, pero sí que es cierto que tiene la responsabilidad con sus ciudadanos y ciudadanas de que tenemos todas las semanas lanzamientos de familias que no tienen alternativa habitacional, es decir, que están en la calle. Entonces, sí que es cierto que el Gobierno de Canarias tiene que asumir su competencia, tiene que asumir su responsabilidad y ahí se lo exigiremos y se lo demandaremos, pero claro que asumo el compromiso de todo lo que esté en mi mano a promover todas las medidas posibles para que la gente tenga un acceso a una vivienda digna, que es el requisito sine qua non para una vida mínima y una vida... Y teniendo usted en cuenta que conoce la normativa, que conoce la legislación al respecto, las experiencias que se están desarrollando en otras comunidades autónomas o en otras localidades como puede ser la ciudad de Barcelona, de 1 al 10, ¿qué posibilidades hay reales de que esto ustedes lo consigan? Porque usted ya conoce el contexto, ya conoce las herramientas para poder rebajar, ¿no?, la presión sobre el precio del alquiler en la isla de Lanzarote. Nosotros vamos a tratar, no sé si incidir en el precio del alquiler, porque eso sería una normativa estatal, pero sí de poner todas las medidas para que la gente tenga acceso a una vivienda. Vamos a poner el 20 sobre 10 de las ganas, de la ilusión y de los medios que tenemos trabajando en coordinación con el Gobierno de Canarias y, si hace falta, con el Gobierno del Estado. La presidenta del Cabildo, en el gobierno en este mismo gobierno, pero con otros compañeros, se había comprometido, cuando el Gobierno de Canarias se comprometió a su vez a desarrollar esas viviendas de protección pública, que también el Cabildo, aunque no tiene competencia, pero iban a intentar buscar la fórmula para destinar dinero también para participar o incluso incrementar ese parque de viviendas públicas. Tu ex compañera, ahora iba a decir compañera, ex compañera Leticia Padilla, ella apuesta más bien por el aprovechamiento de esa bolsa de vivienda vacía que hay en Lanzarote, que creo que en algún momento también tenías muy buena sintonía con respecto a esa medida. ¿Se podría buscar alguna posibilidad? Porque aparte de no tener que esperar, de que solo con dinero y después los trámites administrativos puede ser una solución, y también te digo que es verdad, que lo he podido comprobar, que es uno de los mayores problemas que tiene la gente con menor poder adquisitivo, el drama de la vivienda. ¿Se podría dar alguna solución de ese tipo utilizando el Cabildo, que no sé si tiene competencias o no, pero... Sí, pero no tiene competencias, pero que me decía Usa que yo me comprometiera aquí. Yo me comprometo aquí ante ustedes y ante todos los televidentes que vamos a poner todas las medidas para tener recursos habitacionales, o movilizar del Gobierno o poner en marcha desde el Cabildo. De hecho, estamos trabajando en ello. Todavía es pronto para anunciar medidas, pero vamos a tener medidas positivas. Sí que es cierto. Sí, lo que usted me decía, Pedro, es muy interesante, pero de hecho ya está recogido en una normativa muy bonita que tiene el Gobierno de Canarias, el Plan 2020-2025, el Plan 25.000. Hay un plan de vivienda que incluye la adquisición, la rehabilitación, la compra, el fabricar vivienda nueva, pero el problema que tenemos es que de los recursos atribuidos a Lanzarote, pues viene poco o nada. Esa es una lucha que también tenemos. Es decir, que desde el Gobierno... Creo que el Gobierno de Canarias tiene el mismo color que el del Cabildo de Lanzarote. Nosotros tenemos el peso que tenemos, pero es cierto que nosotros participamos, nosotros y nosotras, en ese Pacto de las Flores, y desde luego que tenemos la responsabilidad de exigirlo. La tercera isla del archipiélago no se puede quedar al margen. Y yo creo que la emergencia habitacional aquí no ha sido pequeña. Aquí tenemos gente que trabaja en la hostelería con muy poquito arraigo familiar, y la verdad que lo ha pasado muy mal, y los que están trabajando en servicios sociales, voluntariado, bomberos voluntarios, protección civil, lo saben por desgracia de primera mano. Y en ese sentido, claro que hay muchas medidas que se pueden implementar, desde luego la fabricación, pero también la rehabilitación, incluso el ver los inventarios de viviendas que las propias administraciones tienen. A mí me consta que el Ayuntamiento de Arrecife o que el propio Cabildo tienen propiedades a su nombre, y de hecho ya hemos estado indagando en ese sentido. Entonces abriremos todas las medidas posibles
para tener recursos, porque el problema es que no hay recursos de emergencia y el 28 de febrero, aunque se ha desplegado un escudo social que ha parado lo peor del golpe, el 28 de febrero se para la moratoria, se detiene la moratoria de los lanzamientos para familias vulnerables social y económicamente y vamos a tener un problema más grave. Siguiendo con los ERTE, pues buena fecha eligieron. Ustedes destacaron el otro día en rueda de prensa cuando hicieron un poquito pues descripción, ¿no?, de cuáles van a ser sus prioridades en este tiempo de legislatura que resta. Dijeron que va a haber un nuevo rumbo, ¿no?, para la isla de Lanzarote. ¿A qué se refieren exactamente con esto? Porque al margen, digo, de las generalidades de esa hoja de ruta y de las buenas intenciones que usted está transmitiendo aquí y que espero sinceramente que consiga ejecutarlas al 100%, pero esos propósitos tampoco se despega mucho de los buenos propósitos que pueda tener el Partido Socialista, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a diferenciar ustedes? ¿De qué medidas concretas me puede hablar? Bueno, hombre, nosotros y nosotras tenemos otro modelo, otra cosmovisión, otro modelo de isla que el PP y por supuesto que el Partido Socialista y que Coalición Canaria. ¿Y cuál es ese? Pues hombre, nosotros incidimos sobre todo en políticas, es decir, el documento que se firmó no es tanto un intercambio de sillones como de políticas de cambio del modelo de paradigma, de modelo productivo, de una isla más ecológica, por eso vamos de la mano de Elena Solís, que viene del activismo de Ecologistas en Acción y que no le tienen que explicar los problemas medioambientales, una isla... ¿Y estarían ustedes de acuerdo, por ejemplo, como medida concreta, acaba de anunciar el Cabildo que ha pedido al Gobierno suspender permisos a nuevos parques eólicos y fotovoltaicos en la isla de Lanzarote? Sí, ¿Están ustedes de acuerdo con esta medida? No es exactamente siendo así. Tan ecologistas, sostenibles en esas claro, propuestas eso, generales. El titular suena muy mal, pero hay que ver el modelo que se ha llevado en Fuerteventura, donde tienen más modelo de producción de megavatios de lo que puede asumir la propia isla, y lo que se habla es de que por un motivo de emergencia el Gobierno de Canarias está disponiendo de dónde y cómo se tienen que poner estos recursos, que son muy positivos, pero tampoco se puede poner indiscriminadamente ubicar parques eólicos en las zonas tan delicadas como es Lanzarote. Lo único que se dice es que hay que pararse un poco a pensar, hacer una ordenación, porque eso es una de las cosas que ustedes los periodistas siempre denuncian, que no tenemos ordenación del territorio, y sin eso, que son las normas del juego para cómo vamos a convivir los ciudadanos y las ciudadanas, pues es muy difícil funcionar. Por supuesto que está claro que apoyamos las energías limpias y verdes, no como se decía que se calificara la atómica y la nuclear y como verdes, sino las auténticamente verdes, que lo tenemos en nuestra isla y que prácticamente la energía podría ser gratis, como es la eólica, la solar, que tenemos aquí prácticamente 360 días de sol al año, incluso investigar la maremotriz, o la energía geotérmica, que tenemos energía suficiente para no tener para surtir prácticamente a nuestros vecinos, y aquí estamos quemando gasoil en una térmica, no tiene ningún sentido. En ese sentido sí que apostamos por lo verde, pero siempre desde una ordenación. Ese es el motivo por el cual se ha paralizado. Es un ámbito público, ¿no? Porque lo que viene a decir también esta información, leyendo entre líneas, es que muchos inversores de las energías renovables pues tendrán dificultades a la hora de conseguir licencias por parte de la primera corporación insular. Sí, bueno, no es exactamente eso. Simplemente lo que se ha producido, en lo que yo tengo conocimiento, que no es mucho mi negociado, es que hay una moratoria para que se produzca una ordenación del territorio y unas normas del juego de cómo se va a funcionar. Desde luego se apostará por lo público, como ya hay una energía eólica pública que es gestionado por INALSA, que es uno de nuestros sellos de identidad, pero desde luego que se abrirá la inversión privada porque son inversiones muy fuertes, siempre con las peculiaridades de nuestro territorio y el respeto que hay que tener a un territorio tan frágil. Jorge, perdona, Usoa, si esto se para y vamos a confiar en que se planifique, y no digo por parte de ustedes, por parte de cualquier administración o sobre todo por el Cabildo de Lanzarote, porque no son capaces de sacar planes insulares, planes especiales, cualquier tipo de ordenación, es que nos vamos a quedar hasta sin energía, sin más energías alternativas y verdes, como dices tú, hasta que sean capaces de sacar un plan de ordenación con respecto a estas energías alternativas. Y, hombre, visto lo visto, complicado es ver ese plan que regule todo eso. La verdad es que no, cualquiera confía en que saquen adelante, estando el color político que esté en el Cabildo, porque no han sido capaces de renovar el principal, que es el plan insular, el plan especial de la aérea, el plan del archipiélago Guineos, y podemos seguir. Yo comparto su preocupación por la burocratización, por lo largo que son a veces los procedimientos y sobre todo por la falta, que ustedes lo han denunciado en sus medios, de la existencia de planeamiento. Pero yo estoy muy tranquilo por los compañeros de viaje que tengo.
Elena viene con un equipo, viene con una relación con los grupos ecologistas y estoy seguro de que se va a implementar unas políticas verdes además transversales, porque la idea no es que haya una oficina donde se hagan cosas verdes, sino que sea un valor transversal para todo el Cabildo. Entonces, estamos aterrizando, pero de verdad que antes se decía 90 días, que nos den un pequeño margen para que podamos poner en marcha las cosas, iremos dando cuenta de los proyectos que vamos a poner en marcha, pero desde luego que lo verde es nuestra bandera y la energía verde, por supuesto, y la movilidad sostenible, como no puede ser de otra manera. Jorge, ya estamos cerca del final de la entrevista. Hablaba usted de esa cosmovisión diferente, ¿no?, que tiene Podemos con respecto al Partido Socialista. ¿Pueden entrar ustedes un poco en confrontación con los términos y los conceptos vinculados con el feminismo? Y se lo pregunto porque a nivel nacional ya hemos percibido ciertas tiranteces en este sentido con respecto también a las teorías, ¿no?, que en paralelo se van gestando también en el ámbito político, tanto de unas siglas como de otras. Pero ustedes de repente aparecen en escena y lanzan ese concepto del ecoturismo, iba a decir, el ecofeminismo, que le encanta. Que no sé hasta qué punto han encontrado ustedes un término que no pueda herir la sensibilidad de los socialistas pero no lo hemos inventado, feministas. No lo hemos inventado nosotros. La Dalí del ecofeminismo es Yayo Herrero, que yo también aprendo todos los días sobre feminismo. Y es un término interesante. ¿Por qué? Porque se habla del patriarcado como del modelo depredador que muchas veces acaba con los recursos y solo piensa en seguir avanzando y destruyendo, y se habla del ecofeminismo como centrando en una visión más femenina de mujer como creadora de vida, como tradicionalmente encargada de los cuidados, y en ese sentido es una concepción filosófica muy interesante, que son generalidades que luego tampoco son ciertas, porque también los hombres cuidamos y somos sensibles, y también hay... pero bueno, es un modelo muy interesante que habla del cambio de paradigma, es decir, después del Omicron, después del Delta, después de todo el coronavirus, viene el cambio climático, que lo tenemos ahí, y hay unos riesgos graves, y ahí los grupos ecologistas nos presentan informes pues, bastante serios, sobre todo para territorios frágiles como Lanzarote, de subidas del mar, de cambios en las mareas y en el aire, y de verdad tenemos que cambiar, de crecer y cambiar el modelo productivo, consumir productos sanos y cercanos de kilómetro cero, reactivar nuestro sector primario y la soberanía alimentaria, y eso no son opciones ni adornos, sino que es casi una condición de supervivencia ahora mismo de la raza humana, ¿no? En ese sentido, pues lanzamos esta visión que creemos que es interesante. Por supuesto, nadie tiene la verdad absoluta, ningún partido tiene la verdad absoluta. El modelo que ahora se está imponiendo es una plataforma abierta de izquierdas que supere un poco la dinámica excluyente de los partidos y permita un diálogo y una apertura mayor, y vamos a ver lo que sucede, pero estamos proponiendo y creo que nuestra visión es una más, es interesante, hay gente que nos apoya, por supuesto que ni es la verdad absoluta, pero creo que es interesante y ahí vamos a aportar nuestra visión feminista, diversa y ecologista. Yo te hago una pregunta muy cortita que te mandan los vecinos de Tías, si vas a seguir colaborando con el Ayuntamiento de Tías, te dicen por aquí, y yo después pregunto quién va a ser el vicepresidente o vicepresidenta primera del Cabildo. Usted, y si no le pertenece a Podemos, ¿por qué renuncia? No lo entiendo. Si renuncian, claro. Vale, pues yo le mando un saludo, por supuesto, con todo el cariño al municipio de Tías, donde he trabajado desde 2019 y pienso seguir trabajando de la mano. Yo he estado trabajando en el equipo de Nicolás Saavedra en servicios sociales y la verdad que se ha dado la talla, que se ha trabajado muy muy bien, y queremos seguir de la mano porque tenemos iniciativas interesantes como los huertos comunitarios en Tegollo, como la primera cooperativa dedicada al cultivo de la tunera, Reflota, como muchos proyectos de atención a mayores, la Mesa de la Salud, y la verdad que queremos seguir de la mano porque hay experiencias piloto que queremos exportar a toda la isla. Un proyecto que se llama Descubriéndote, de tutela de menores, que llevaron a cabo los bomberos voluntarios Voluntis con la ayuda de la Dirección General de la Juventud. Hay experiencias muy bonitas. Lo poco experiencia de gobierno que hemos tenido, exportarlo y trasplantarlo a toda la isla. Y luego la vicepresidencia. No, pero espera, es que yo no he entendido todavía, pero ¿vas a seguir siendo asesor en Tías? No. Parece que se está despidiendo, ¿no? Es que no sé, te lo pregunto una vez. Está poniendo punto y aparte, ¿verdad? Sí, yo le he hablado un poco de las funciones, sí, como la historia laboral mía, yo presenté la renuncia a mi puesto que tenía liberado parcialmente en Tías, y para dedicarme al Cabildo. Sí, pero bueno, que trabajaré de la mano, seguro, porque aparte del cariño personal que tengo a todo el equipo, tenemos iniciativas muy interesantes que creo que se pueden exportar. De Tías y en toda la isla, que vaya a ser el consejero de toda la isla. Eso no tenía la menor duda. En los 7 municipios. Traduzco, el municipio de Tías y la labor en estos ámbitos y en estos años en los que ha estado precisamente Jorge Peñas de asesor, va a servir de inspiración a la primera corporación insular. Y luego, respecto a la vicepresidencia, la verdad que no es un tema que se haya peleado ni haya salido
en la negociación y que realmente nos permite el no tener la vicepresidencia, ser socios leales, pero tener una cierta distancia tanto de la presidencia como del grupo de gobierno. Yo creo que en ese sentido es positivo. Suponemos que el propio Partido Socialista propondrá una persona para ocupar ese puesto, ahí lo desconocemos, pero no se habló en la negociación, no es una cosa que haya salido encima de la mesa y que tampoco nos preocupa excesivamente, porque tienes un puesto que prácticamente tienes que sustituir a la presidencia, estás muy cercano a la presidencia, y ahí en ese sentido, para el plazo que nos queda, asumiremos nuestras competencias y la figura del vicepresidente o la vicepresidenta pues se nombrará, me imagino que en los próximos días desde el propio Cabildo. Que tengas mucha suerte. Pues sí, yo también me Muchísimas sumo a esa suerte que espero que sea merecida en el futuro y que, bueno, ha sido un placer compartir de nuevo estos minutos. Muchísimas gracias. Se nota seguiremos que la pista las restricciones de Podemos porque en no la han puesto primera el café corporación de solar. periodista sin café, pero con el placer de su compañía. Hasta luego, Jorge. Gracias, Pedro, por mañana. habernos acompañado y a ustedes, como siempre, pues invitarles a que sigan perfectamente informados en lancelodigital.com y en los servicios informativos de esta casa, que están ya entrando de lleno para contarles la última hora.